En este video vamos a platicar acerca de qué tienes que hacer, qué tienes que saber cuando tu neurólogo te envía a rehabilitación. Muchas veces los pacientes marcan a la clínica, nos piden informes, nos dicen ya me envió mi doctor a rehabilitación, a terapia física. ¿Qué sigue? ¿Qué hay que hacer? Te vamos a explicar cuál es el proceso, quién te tiene que ver, cómo, quién es el que deja las indicaciones, qué es lo que tienes que esperar cuando vienes a terapia, más o menos cómo es el proceso y cómo es la evolución de los pacientes. Entonces, vamos para allá. En la clínica de rehabilitación, la mayoría de las ocasiones se encuentra o debe estar a cargo de un médico especialista, un médico que se conoce como fisiatra o médico especialista en medicina de rehabilitación, un médico rehabilitador. Entonces, la mayoría de las veces cuando algún otro especialista envía a rehabilitación, ya sea un traumatólogo, un neurólogo, un pediatra, etcétera, etcétera, ellos asumen que el proceso es el siguiente. Llegas a la clínica de rehabilitación y te va a revisar este especialista. Él es quien va a determinar si en todo el proceso complejo que se conoce como rehabilitación tú requieres medicamentos, necesitas algún procedimiento médico, algún estudio, aplicación de algo y qué es lo que se va a hacer en la terapia. Porque muchas veces los pacientes llaman y creen que van a llegar directo a hacer el trabajo, a hacer las sesiones de terapia física. Sin embargo, no es común que esto suceda así porque el especialista, o sea, la persona que está a cargo de hacer las terapias, de dar las terapias, es el fisioterapeuta. Pero él necesita una serie de indicaciones. Cuando tú llegas, la mayoría de las veces el trabajo que ya se ha hecho es que el doctor ya te vio, comentó el caso con él y le dijo, necesito que hagas esto, apliques este aparato a estas dosis, en esta zona, por esto y por esto. Entonces no es tan sencillo. Siempre es necesario que te vea un especialista antes, porque tal vez tu caso no va a ser únicamente resuelto con terapia. Necesitarás ayudarte de medicamentos que pueden ser locales, que pueden ser vía oral, que puede ser en algún parche, algún bloqueo, algo que te permita mover la estructura que te está dando problema, tal vez ponerte toxina para que se suelte esa secuela neurológica que no te permite moverte y que puedan trabajar contigo en terapia. Entonces, este médico es el que va a dar las indicaciones a los profesionales, a los fisioterapeutas, y se va a encargar de estar evaluando tu proceso. Tendrá una comunicación muy estrecha con los fisioterapeutas. Todo el tiempo ellos le van dando información que él va analizando y va haciendo cambios día con día en la terapia. Y eventualmente, después de completar un ciclo de terapias, es decir, tal vez 5, 10 sesiones, necesitará evaluarte nuevamente, revisar cómo está esa estructura que te da problema, cómo has avanzado para hacer los ajustes y determinar 3 cosas. Número 1, si tú ya estás bien y ya no necesitas terapia, te dará de alta con algunas indicaciones muy precisas para que continúes en casa. Si el proceso va más o menos a la mitad y necesitas continuar en terapia, hará los ajustes necesarios y te dirá si es conveniente que te mantengas con la misma frecuencia. Es decir, si antes estabas viniendo diario, tal vez en este momento valga la pena venir 3 veces por semana. Todas esas decisiones son las que tomará el doctor. Y el tercer escenario es que no esté funcionando lo que estén haciendo y necesiten revalorar. Tal vez necesiten tomar un nuevo estudio, tal vez necesiten hacer algún nuevo procedimiento, tal vez sea necesario consultar a algún otro especialista dentro de su equipo para darle solución a tu problema. Entonces es necesario que sepas que siempre que acudas a una clínica de rehabilitación tiene que estar a cargo de un fisiatra, de un médico especialista en rehabilitación y que los procesos son más o menos así. Te ven en consulta, hacen lo que tengan que hacer médicamente, te envían a las sesiones de terapia, monitorizan cada una de las terapias y te vuelven a ver para valorar qué sigue. Si esto no está sucediendo a donde tú estás acudiendo a terapia o a tu rehabilitación física, si no está pasando de esta manera, algo está mal con el proceso y probablemente no tendrás los mejores resultados. Entonces, si alguna duda te surge en la plática de cómo es lo que hay que hacer o qué tienes que esperar cuando te envía cualquier especialista, en este caso el neurólogo, déjalo en la sección de comentarios. Nosotros con gusto te vamos a orientar y te vamos a decir qué es lo que tiene que suceder, cómo es que te tienen que revisar o te vamos a dar alguna recomendación. Y si estás o conoces a alguien que esté yendo a terapia pero que no esté tomando este proceso, hazle saber. Envíale este video o platícale lo que tú ya has aprendido para que tenga los mejores resultados, el recurso que está utilizando en las terapias. Como siempre, recordándote que en rehabilitación hay algo que ofrecer. Yo soy el Dr. Castillo y estoy a tus órdenes en la Clínica Alivos de Medicina de Rehabilitación. Nos vemos en la próxima.